El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Muy buenos días, mi nombre es Miguel Ángel Gómez y hoy me ha tocado una vez más poder compartir con ustedes el consejo de la palabra. Y por favor te voy a pedir que inclines tu rostro, vamos a orar. Amado Dios y Padre eterno, en esta mañana, Dios, queremos poner nuestras vidas delante de ti. Queremos poner esta meditación en tus manos, Señor, creyendo, Padre eterno, que es de bendición, Señor, para aquel que lo escucha. Te doy gracias, amado Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy quiero hablarte del tema, la palabra y la oración. La palabra y la oración. Y por favor quiero que me acompañes al Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 1. Dice la palabra de Dios: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Ahora vamos a detenernos ahí tantito y quiero que me acompañes ahora a otro versículo más. Este está en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. En estos dos pasajes podemos ver algo muy interesante en la vida de nuestro Señor Jesús. Uno, el primero que leímos, el de Lucas, nos está hablando de cómo es llevado el Señor Jesús por el Espíritu al desierto por 40 días y 40 noches que él no había comido, y dice que tuvo hambre. El enemigo llegó y empezó a tentarle en esa parte, pero el Señor Jesús empezó a declarar la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios. Y en el Evangelio de Mateo 26:36 dice que Jesús llega con sus discípulos al Getsemaní y le dijo a los discípulos que esperaran ahí mientras él iba a orar. Dos partes en la vida de nuestro Señor Jesús: la palabra y la oración. Y yo creo que en la vida de un creyente esto debería de ser algo importante. El constantemente estar escudriñando la palabra de Dios, el constantemente estar alimentándose espiritualmente. Y esto es a través de la palabra de Dios, estar leyendo, estar conociendo más, estar viendo lo que Dios tiene para nosotros cada mañana. Y en la oración es estar buscando la dirección de nuestro Señor Jesús, hacia dónde Él quiere llevarnos. Es importante estas dos partes, la palabra y la oración. Y nosotros podemos ver aquí, si nosotros seguimos leyendo en el Evangelio de Lucas, en el versículo 5 dice: y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Y si postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Una vez más el Señor Jesús nos muestra que ante los embates del enemigo, que ante los dardos de fuego que el enemigo avienta, la palabra de Dios
siempre va a ser y siempre va a tener la respuesta que nosotros necesitamos para poder enfrentarlos. Es importante que siempre haya un tiempo de estar meditando, de estar leyendo, de estar escudriñando, porque es ahí donde nosotros vamos a empezar a equiparnos para poder hacer frente a lo que el enemigo trae a la vida del creyente. Es importante poder discernir lo que el enemigo está haciendo. Y eso solamente puedes hacerlo estando en tus tiempos de meditación y en tus tiempos de oración. Ahora regresemos al Evangelio de Mateo, capítulo 26, ahora el 37, versículo 37. Dice, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. 38. Entonces les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Aquí hay algo importante que Dios hablaba fuerte a mi corazón, y es el que en tiempos difíciles, en tiempos de adversidad, nosotros debemos de acercarnos a alguien y pedir ayuda en oración. Por lo general, cuando hay adversidad, muchas veces nos quedamos callados, nos dicen, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te va? Bien. Y muy difícilmente abrimos nuestro corazón y decimos, estoy mal, me está yendo así, me he sentido de esta forma, me he sentido triste, desanimado. Muy difícilmente lo hacemos. Aquí nuestro Señor Jesús nos pone un ejemplo cuando Él mismo, en el versículo 38 del Evangelio de Mateo, dice, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. El Señor Jesús abrió su corazón y le dijo a los discípulos cómo se sentía y cómo estaba. Pero es importante el que nosotros podamos entender esa parte, el que nosotros podamos entender que necesitamos ayuda y que no podemos hacerlo solo. Ahora también es importante a quién le vamos a confiar nuestra necesidad, en quién vamos a poner nuestra vida. No podemos hacerlo con cualquier persona, tiene que ser una persona de confianza, una persona que yo sé que lleva una vida de oración, que lleva una persona, que lleva una vida correcta a esa persona, para que entonces yo pueda confiarle. Porque muchas veces en nuestra necesidad, y ese es el otro extremo, muchas veces en nuestra necesidad ponemos nuestra confianza en todas las personas y a todo mundo le andamos confiando cómo estamos, cómo nos sentimos. Y la gente no guarda lo que nosotros hablamos, no tienen prudencia, no tienen sabiduría para manejar lo que estamos diciéndoles o les estamos confiando. Y entonces se les hace fácil andar divulgando lo que tú en oración o lo que tú le estás pidiendo como un favor. El Señor Jesús lo hizo aquí y nos está enseñando que necesitamos confiar en alguien, que necesitamos apoyarnos en oración. Y tú que oyes este audio, si tienes un pastor, refúgiate en él. Acércate a él, confía en él, tienes que aprender a confiar en tus autoridades y poner en ellos tu necesidad, tu confianza para que él sea o las autoridades que tienes sean las que estén al pendiente tuyo. Debemos de guardar y tener a bien el poder confiar en la gente, pero también en quién vamos a confiar. Es importante. Ahora también cuando tú entras a un tiempo difícil y estás en tiempo de oración, estás en tiempo de escudriñar la palabra, buscando respuesta, la vas a encontrar si tú permaneces buscando, si tú eres constante.
Yo no sé cómo esté la vida de lectura, yo no sé cómo esté la vida de oración. Lo único que sé es que todo empieza ahí y todo termina ahí, en la oración y en la lectura de la palabra. Mira, el primer pasaje que leímos, el de Lucas 4, nos está hablando de cuando Jesús es bautizado y entonces antes de empezar su ministerio es llevado al desierto. Antes de empezar su ministerio, cuando él termina las tentaciones, entonces dice que lleno del poder del Espíritu Santo empieza su ministerio. Y la otra parte que leímos en el Evangelio de Mateo es cuando él está en el Getsemaní y se está preparando para ir a la cruz. Los dos extremos en la vida de nuestro Señor Jesús, cuando empieza su ministerio y cuando Él va a ser entregado y va a ir a la cruz. Es importante que nosotros aprendamos esa parte. Cuando nosotros queremos hacer o iniciar algo, siempre tiene que ser a través de leer la palabra de Dios, estar buscando la dirección y la oración, para estar buscando la fortaleza, el ánimo que viene de Dios, para estar buscando la dirección y no errar en lo que estamos haciendo. Todo empieza y todo termina con la oración y la palabra. Y yo quiero animarte en esta mañana a que nosotros, si eres un pastor, una pastora, a que nosotros escudriñemos cómo está nuestro tiempo de lectura y cómo está nuestro tiempo de oración. Y si eres un congregante que está escuchando, también es válido y es importante el que tú puedas ver hacia dónde estamos, el que tú puedas estar checando cómo va tu vida de oración y de lectura. Yo te animo a que chequemos esa parte y si hay algo que corregir, lo hagamos. Recordemos que todo empieza en esa área y todo termina en esa área. Y en los tiempos difíciles, la oración y la palabra son las que nos van a sacar adelante, porque ahí es donde nuestro Señor se hace presente. Permíteme orar en esta mañana. Amado Dios y Padre eterno, quiero darte gracias, Señor, por el consejo de tu palabra. Quiero agradecer, amado Dios, por la dirección que nos das cada día, porque nos has dejado, amado Señor, en la palabra un tesoro, Dios, en el cual debemos de estar buscando y escudriñando cada mañana. Quiero darte gracias, Dios, porque a través de la oración podemos tener comunicación contigo, Dios, podemos relacionarnos contigo, Señor. Y quiero pedirte, amado Dios, que esta área, Dios, quede grabada en el corazón de mis hermanos y que podamos entender la importancia en nuestras vidas, así como lo fue en la vida de nuestro Señor Jesús. En nuestras vidas también es importante, Dios, es de vital importancia, Dios, el poder leer tu palabra, meditar en ella y el poder tener tiempos de oración y de intimidad. Permite, amado Dios, que podamos hacerlo cada día, Dios, con esa expectativa, Dios, de lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Te doy gracias, amado Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y decimos amén y amén. Que tengan un excelente día, Dios les bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón, una palabra de vida. Restaurando a las familias.